Buenos días, hoy les voy a mostrar una famosísima partida de Botvinnik con Capablanca. Esta partida se jugó en el año de 1938 en el torneo de Avro. Es uno de los torneos más importantes de la historia del ajedrez, ya que se caracterizó por tener a 8 de los mejores 8 jugadores del mundo. Habría que ver si Lasker podría haberse incluido en esa nómina, pero ya estaba bastante mayor y es el único que pudo haber participado quizá y que no jugó. Estaban los mejores jugadores en su momento y hay que hacer notar que en séptimo y en sexto lugar quedaron Alekhine y Capablanca. Nunca les había ido tan mal en un torneo, seña de que ya se estaba cambiando la generación después de la Segunda Guerra Mundial que se vino después. Cuando terminó, pues ya no estaban ni Lasker, ni Capablanca, ni Alekhine. Y el mundo del ajedrez ya cambió cuando llegó Botvinnik y se convirtió en campeón mundial. Bueno, veamos esta partida que nos da un ejemplo del juego de Botvinnik. Empieza con D4, caballo F6, C4, E6 y después del clásico, caballo C3, las negras, capa blanca, se decidieron a jugar una Ninso India. Obviamente estamos hablando de 1938. Esta es una de las primeras Ninso Indias que se conocen. Y la forma de jugar tanto de las blancas como de las negras se estaban desarrollando. Botvinnik se le ocurrió una idea bien interesante y al día de hoy es una de las líneas más jugadas por mucho. La idea es bien simple. El alfil en B4 va a presionar sobre la casilla E4 al eliminar el caballo de C3. Entonces, Botvinnik está consciente de un detalle. Si las blancas hacen A3, una línea perfectamente jugada, es casi obligatorio hacer alfil por C3, B por C3, y en ese momento una jugada que no se les pasaría a las negras como una idea interesante sería D5, ya que los peones doblados desaparecerían. Entonces Botvinnik decide hacer E3. Y en nuestra época una de las jugadas más normales es C5, manteniéndose muy en el espíritu de la Ninso India, pero también una de las principales jugadas, además del enroque, es D5. No se juega tanto, pero sí es una línea muy lógica, D5. Lo que pasa es que A3 le pregunta al alfil qué hacer. El alfil perfectamente puede regresar a E7 y no pasa nada, ya que el movimiento A3 no es tan significativo. Pero la idea de alfil B4 es comer en C3 y después de B por C3 llegamos a una estructura de peones muy interesante para la blanca. El peón de C3 controla o defiende el peón de D4. Entonces, Botvinnik desarrolla un plan muy interesante que es intentar avanzar los peones de F3, E4 para después hacer E5 y F4. Si quiere hacer F3, entonces el caballo no puede ir a F3. El caballo tiene que ir a E2, quizá a G3 y después controlar la casilla E4. Entonces no puede moverse el caballo E2 porque el alfil queda atrapado en F1. Por lo que el desarrollo de la blanca va a ser alfil D3, después caballo E2, caballo G3 y después del enroque podrá hacer F3 y E4. Es un plan muy interesante que se le ocurrió a Botvinnik y aplicó en muchísimas de sus partidas. Bueno, Capablanca siguió con C5 presionando el centro, todavía no se ha definido nada. El blanco se deshace de su peón doblado, C por D5, E por D5 y sigue con el desarrollo previsto. Alfil D3, el negro tranquilamente continúa con su desarrollo, enroque, y el blanco saca su caballo a E2. Como hemos visto, a F3 es posible, solo que su plan de hacer F3 y E4 no se podría llevar a cabo.
Y en ese momento el negro decide qué hacer. Él quiere desarrollar su alfil de C8, pero no encuentra la casilla ideal, entonces la busca por medio de B6. Él puede mover el alfil a B7, intentando controlar E4, pero también se puede evitar, ya que este alfil de D3 se ve muy peligroso, mirando al enroque negro, cambiar el alfil de C8 por el alfil de D3. El blanco sigue con su desarrollo enroque y Capablanca decide eliminar el alfil de D3. Botvinnik hace alfil por A6 y después de caballo por A6 queda la pregunta: ¿cómo seguimos con el desarrollo de las blancas? Las blancas planean, como ya vimos, hacer caballo G3, F3 y E4. Podría ser. Pero queda desarrollar el alfil. Entonces el alfil solo puede moverse a B2 y D2. Lo que pasa es que en D2, después, ¿qué va a hacer? Quizás si se hace F3, podría mover el alfil a E1 y quizá F2, G3 o H4. Pero el alfil se ocupa, según Botvinnik, para defender el flanco de dama también. Entonces a la hora de la hora se puede hacer alfil B2, traer la torre de A a E1 para después de seguir con el plan que hemos visto, y quizá si se necesita el alfil puede regresar a C1. Por lo que el alfil se mueve a B2 para mantener los peones de C3 y D4 y poder seguir con el plan de F3 y E4. Dama D7, una jugada muy interesante. Y después de A4, el peón se coloca en A4 y las negras con torre F, E8 están muy bien ubicadas y terminan su desarrollo. En este momento a Botvinnik se le ocurre la jugada dama D3. Básicamente está atacando el caballo de A6 y está invitando a las negras a hacer C4. El detalle es que cuando se hace C4, el peón de C3 y D4 son ahora muy fuertes y el plan de F3 y E4 se va a llevar a cabo con más facilidad. Y después de dama C2, ahora queda la pregunta que se tiene que hacer Capablanca. ¿Qué hacer? Capablanca se le ocurre un plan muy interesante. Él se da cuenta que si lleva el caballo de A6, B8, C6, A5 y B3, cuando el caballo se coloque en B3, como amenazaría la torre, esta se tendría que mover. Y si se sigue el plan de mover la torre a E1, caería el peón de A4. El plan es muy interesante, pero es un poco lento. En esta partida Capablanca peca de optimista. Él considera que su plan de comerse el peón va a ser suficiente para ganar y que las blancas no tendrían una compensación con su ataque en el flanco de rey. Como veremos más adelante, eso fue un poco ambicioso. Capablanca decide llevar a cabo su plan, caballo B8, y el blanco también, torre a E1, caballo C6, caballo G3, y después de caballo A5, ya F3, caballo B3, y el blanco logra su plan con E4, y las negras también su plan con dama por A4. Y llegamos a una posición donde el juego está balanceado, pero el blanco tiene un ataque muy fuerte. Aparentemente, el juego de las negras en este momento ya es muy difícil. El blanco siguió con su plan, que es E5, ya que comer en D5 no tiene sentido, hace E5. Y aquí siempre es bueno tener cuidado de lo que se puede querer hacer. Si las blancas no hacen nada útil, vemos que rey H1. Las negras tienen caballo BC5, intentando cambiar damas y eliminar esa pieza. El blanco sigue con su plan, no quiere cambiar damas y sigue con dama F2.
La idea es hacer F4, F5, quizá F6 para atacar o E6. El negro, capa blanca, decide evitarlo con G6. El problema es que eso solo debilita la posición. Quizá B5, quizá A5. Lo que pasa es que la posición del rey ya es muy peligrosa, pero este tipo de jugadas normalmente lo único que hacen es debilitar más la posición. Capa blanca tenía la esperanza que después de F4, F5 pudiera parar el ataque. El problema está en que después de la captura al paso, por F6, caballo por F6, F5 tenemos que la torre, la dama y la torre y el caballo muy cerca del rey negro y se abren líneas en favor del ataque de las blancas. Las negras intentan eliminar la presión cambiando material, torre por E1, torre por E1 y después de torre E8 pensaban que podían liberarse. En ese momento es muy importante que las blancas encuentren la única jugada que les daría ventaja. Es una posición muy interesante. ¿Y qué hacer? Jugadas muy lógicas son F por G6. Lo que pasa es que las negras cambian piezas y la dama regresa a E8 y le da buenas posibilidades de defensa al negro, ya que hay muy poco material y el peón A se volvería un peón muy peligroso que podría llegar a avanzar rápidamente. Pero capa blanca omitió una jugada de Vozbinic muy fuerte. Torre E6. Es cierto, las torres se cambian, pero aparece un peón en E6. El problema está en que no se puede hacer defender el caballo. Por ejemplo, rey G7, resulta que torre por F6 es ventaja decisiva, ya que el rey no puede comer, porque sería F por G6. Si el rey captura, la dama y el caballo entrarían de forma decisiva contra el rey negro. No se puede mover a H6 porque dama F6 es mate. Y si el rey se mueve a G7, caballo H5, rey H6 y ahora H4. Se amenaza dama G5 mate. La torre tendría que defender en G8 ese mate, pero después de G4 ya no se puede evitar tanto la amenaza de dama F4 seguido de dama F6 mate. Si la dama intenta defender esa casilla, el mate más rápido se da con alfil A3, amenazando alfil F8. Jaque, la torre tendría que desviarse y dama G5 sería mate. El rey negro no se puede defender. Entonces, después de torre E6, no se puede defender el caballo y el caballo no se puede mover. ¿Por qué? Si el caballo se mueve, la posición del negro colapsaría completamente. No se puede mover a D7 porque cae la torre. Y a E4 pues simplemente se cambia. Y de ser capturado, F por G6 abre la posición de forma decisiva, ya que la torre no puede ser capturada por dama F7 jaque y dama por H7 mate. Y obviamente después de eso, si el negro captura, la torre entra y junto con la dama entrando en F6 o F7 con jaque, también sería jaque mate. Bueno, entonces después de torre 6, el negro necesita cambiar en E6. Después de F por E6, el caballo está amenazado. Y el peón de E6 se vuelve un peón muy fuerte. Rey G7 intentando mantener la posición. Pero después de dama F4, una jugada muy precisa de parte de Vozbinic, llega a dama E8. Y aquí viene una amenaza. Después de dama E5, las negras tienen que defender. Se amenaza alfil A3.
para después entrar con dama C7 y el rey estaría totalmente dominado. Por lo que las negras hacen dama E7. Y ahora Botvinnik se da cuenta de un detalle. Si la dama no estuviera en esta casilla y el peón de G6 no existiera en esa casilla, dama G5 jaque ganaría el caballo y dejaría al rey negro totalmente indefenso. Esa es la base de una bonita combinación que se da en esta posición. Es una de las combinaciones más famosas de Botvinnik, que empiezan con alfil A3. Una jugada fantástica donde el alfil que estuvo escondido en B2 durante muchísimas jugadas se despierta atacando la dama. Las negras capturan y la idea de la combinación era caballo H5 jaque. El caballo de F6 no puede capturar porque está clavado, entonces tiene que comer con el peón. Pero después del peón viene dama G5 jaque, seguido de dama por F6 jaque. El rey no se puede ir a E8 porque viene dama F7, seguido de dama D7 mate. Así que tiene que irse a G8. Y aquí solo queda verificar si después de dama de E7, la jugada que se hizo en la partida, el negro puede escaparse con las tablas por jaque continuo. Capablanca intenta sacar perpetuo, su última posibilidad, ya que se amenaza tanto dama F8 mate como E8 dama, que también será mate. El rey se intenta mover a F2, dama jaque, el rey se escapa tranquilamente por G3, dama D3 jaque, el rey sube, hay que eliminar el peón de H5, que es la única pieza que molesta a las blancas, y después de rey por H5, ya el rey puede regresar tranquilamente a H4 y después de dama E4, la jugada G4, dama E1 y rey H5, los jaques se han acabado, no hay forma de evitar dama F8 jaque, seguido de la coronación del peón. O si el peón de H7 no se mueve, pues dama F8 mate. Una bonita partida de Botvinnik, demostrando por qué se convirtió en un gran campeón mundial, aunque en este torneo no logró ganar. Quedó a un punto de los ganadores del torneo de Avro, Paul Keres y Ruben Fine, jugadores también de extraordinaria fuerza. Keres estuvo en ese momento intentando, ya que había ganado el torneo, jugar contra Alekhine el campeonato mundial, pero lamentablemente para Keres la Segunda Guerra Mundial no permitió que se llevara a cabo el match y al final jugó el torneo para el campeonato mundial. En realidad todos los ganadores del torneo de Avro jugaron el campeonato mundial que ganó Botvinnik. Se cambió a Salo Flor, que había quedado en último, por Smyslov, y ya había fallecido Capablanca y Alekhine cuando se hizo el torneo donde ganó Botvinnik, y Ruben Fine no deseó participar, entonces así quedó el torneo básicamente donde Botvinnik se convirtió en campeón mundial. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esa partida. Una partida muy clásica del ajedrez. Y gracias por su atención.